Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie por un avivamiento y hoy día vamos a hablarles sobre la caída del siervo consagrado. Miren, el siervo consagrado del Señor no cae de la noche a la mañana, es todo un proceso ya. Y de eso quiero hablarles hoy día ya. Hay una película bien bonita en YouTube que ustedes pueden buscar, se llama En el Valle de las Sombras, protagonizada por Tommy Lee Jones. En esta película trata de un padre que su hijo, que es del ejército de Estados Unidos, lo asesinan y él busca quién lo asesinó, ¿ya? Entonces, es bien interesante porque, según la película, este es un chico cristiano, ¿ya? Era un chico cristiano que había crecido en la iglesia y en varias partes Tommy Lee Jones está con su Biblia en la mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este joven cristiano del Army que fue asesinado, fue descuartizado y su cuerpo calcinado, quemado? ¿Qué le pasó a este joven? Lo que realmente cuenta un poco la historia es de que este chico, que era un buen muchacho de su casa, un chico de iglesia, un chico bueno, se metió al ejército y en el ejército se juntó con los demás soldados, eran hombres violentos, ¿ya? Fueron a la guerra, ¿no? Y la guerra es violenta, ¿no? Y entonces, bajo la presión de la guerra, la guerra saca lo mejor de uno, puede sacar lo peor de uno. En este caso sacó lo peor de sus compañeros, ¿ya? Eran jóvenes lisurientos, violentos, ¿no? Torturadores, torturadores, ¿no? También le enseñaron a este muchacho a también ser un lisuriento, un violento, ¿no? A este muchacho empezó a caer en el alcohol, ¿no? También empezaron a drogarse, ¿no? Y al final empezaron a ir donde prostitutas y la vida de este muchacho se empezó a arruinar, ¿no? Entonces, este muchacho sano de iglesia, ¿no? Que se fue al ejército, terminó destruyendo su vida, ¿no? Terminó siendo un violento, un lisuriento, un borracho, un drogadicto y un promiscuo que iba donde prostitutas, ¿no? Y en un momento se pelea con sus compañeros y uno de sus compañeros lo acuchilla y lo mata, ¿no? Entonces, eran cuatro, los al final deciden qué hacer con su cuerpo, ¿no? Lo descuartizan y lo queman y somete algunos restos del cuerpo que quedan como evidencia, ¿ya? Entonces, la historia y este es el típico caso de un muchacho que su vida fue arruinada, ¿no? Se arruinó. Un chico santo, un chico consagrado, un chico de iglesia, terminó en lo más profundo, ¿no? Terminó eh, como una lombriz que se arrastra en el excremento. Así terminó su vida, ¿no? Qué triste, ¿no? Y la misma Biblia dice, ¿no? Que el maligno vino para matar, para robar, para destruir, ¿no? Y Jesucristo dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en este caso, este muchacho cayó en las garras del maligno, en las garras del mal, ¿no? Y sus compañeros eran los instrumentos del mal, y este chico cayó en el lado oscuro, ¿no? Y terminó así, el hermano de la iglesia terminó asesinado, descuartizado y su cuerpo quemado, ¿no? Entonces, es terrible este caso, ¿no? Y voy a hablar del caso de Sansón. Ya vamos a entrar al caso de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? También Sansón, si ustedes ven en la Biblia, era un hombre consagrado, él era un nazir. Nazir había hecho voto nazareo. Dios había establecido de que desde pequeño, no podía tomar alcohol, ¿no? No podía cortarse el cabello y no podía tocar el cuerpo de cualquier criatura muerta, ¿no? Animal muerto, ¿ya? Entonces, este era el voto nazareo. ¿Y qué pasa con Sansón? Que su vida se empieza a arruinar, pero vamos a ver cómo fue el proceso de ruina de Sansón, de este chico consagrado. Lo que pasa es que hay varias cosas, vamos a hablar de varios ángulos, ¿ya? No solamente desde el punto de vista religioso, moralista de iglesia, sino vamos a ir a fondo qué es lo que le pasó a Sansón. Miren, Sansón como creció, era hijo único, ¿no? Eh, Era un regalo de Dios para sus padres y lo habían consagrado como nazareo desde niño, ¿ya? Era un niño, al parecer, muy consentido, ¿ya? Y Dios lo usaba poderosamente a Sansón desde pequeño, ¿ya? Y él tenía una fuerza descomunal, ¿no? La bendición de Sansón es que era sumamente fuerte, ¿no? Poderoso, físicamente fuerte, ¿ya? Entonces, Sansón, como era un niño muy consentido, muy sobreprotegido, ¿no? Y eso le jugó en contra. Y vamos a ver cómo comenzó la desgracia de Sansón, ¿ya? Bien, Sansón ya era joven y se enamoró de una filistea, ¿ya? Una filistea, una mujer del pueblo de los filisteos, que son paganos, son inconversos, son incircuncisos, ¿ya? Mejor dicho, se enamoró de una no creyente.
y le pidió a su padre que lo case con esta mujer. Su padre no quiso, pero al final ahí se nota que el padre fue un consentido, porque su padre consintió que Sansón sea un consagrado, se case con una filistea que es una pagana, una inconversa, de un pueblo incircunciso, ¿ya? Y enemigo de Israel todavía, enemigo de los judíos todavía, ¿no? Consintió. Entonces ahí se nota que era un padre consentidor. ¿Ya? Entonces ahí fue la primera desgracia de Sansón, ¿no? Se enamoró de una persona que no era la indicada para él, ¿ya? Segundo, sigamos, ¿ya? La segunda desgracia fue que él empezó a relajarse en su fe. ¿Y qué pasa? Que él había matado a un león y de repente, con el tiempo, sobre el león se desarrolló un panal de abejas y Sansón probó del panal de la miel del panal de abejas y para probar de esa miel tocó el cuerpo del león muerto y él como nazareo no podía tocar el cuerpo de ningún animal muerto. Entonces ahí violó el voto nazareo, ¿ya? Entonces empezó allá a relajarse, a pecar, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que esa fue su segunda desgracia, ¿no? Su segundo error, ¿no? Lo segundo fue de que en el día de la boda, cuando estaba ya de bodas con la muchacha, en la boda estaban puros filisteos, ¿ya? Y los filisteos eran enemigos de los judíos, ¿no? Eran paganos, eran incircuncisos, eran inconversos, ¿no? Y por lo mismo se puede decir que eran perversos, ¿no? Y peligrosos y retorcidos, y entonces no se podía confiar en esta gente inconversa, ¿ya? Y se pelea con ellos y se agua la fiesta, ¿ya? Se agua la fiesta, ¿ya? ¿Y qué pasa? De que eh, al final, esa fue ya empezó a entrar en el mundo, entró en el mundo ya se empezó a emparentar con los inconversos, con los filisteos, y ahí su vida se empezó a arruinar más todavía. Empezó ya a emparentar con ellos, ya tener problemas con ellos, porque cuando te juntas con ellos, lo que generalmente te dan es problemas, ¿no? El inconverso te genera problemas, te genera tribulaciones, te genera adversidades, te genera conflictos, ¿ya? Porque eso es lo que hacen los paganos, los inconversos, ¿no? Porque no conocen a Dios, ¿ya? Y entonces no tienen códigos morales, ni normas morales, ni vida espiritual, entonces se mueven en el mundo de las tinieblas, ¿ya? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que se peleó finalmente en la boda, ¿no? Y después el padre de la muchacha la da a esta muchacha como esposa a otro hombre, ¿no? Entonces Sansón se entera y el que le hayan quitado a la novia, su esposa, y se le hayan dado a otro hombre, le genera, la Biblia no dice, pero lo más probable es que le generó una tremenda crisis emocional. Esa fue otra más de las desgracias, esa fue la cuarta, ¿ya? Entonces le genera una crisis emocional terrible. Ya estaba relajado, ya estaba en su fe, ya estaba en una vida de conflictos, ¿ya? Y ya entró ya a una crisis emocional, ya. Ya estaba en una crisis social, una crisis emocional, ¿no? Y una crisis sentimental, ¿no? Entonces, vamos a ver, la quinta desgracia, ¿no? Entonces, Sansón se venga de lo que le ha pasado, incendia los campos de cultivo de los filisteos, ¿ya? Y, y eso incrementa, ¿no? Más los problemas con los filisteos, ¿ya? Y en venganza, los filisteos agarran a la ex esposa de Sansón y a su padre y los queman, ¿no? Se cree que posiblemente los quemaron vivos, ¿ya? Entonces, en venganza contra Sansón por haber quemado los campos de cultivo. Entonces, la cosa se va empeorando el conflicto de Sansón con los filisteos, ¿ya? Sigamos. Entonces, vamos a ver cómo la relación con los no creyentes siempre va de mal a peor, ¿ya? Ahora vamos a ver la sexta desgracia, ¿no? Entonces, después con el tiempo, Sansón va y pide los servicios de una ramera, de una prostituta. Entonces ya empieza ya la crisis moral también, ¿no? Recurre a una prostituta, a los servicios de una prostituta, de una ramera. Entonces ya Sansón ya está en problemas sociales, problemas familiares, problemas emocionales, problemas sentimentales y ahora problemas morales, ¿no? Entonces ya esa es la sexta desgracia de Sansón. Ahora vamos a la séptima, ¿no? No, finalmente se enamora de otra mujer filistea llamada Dalila, ¿ya? Dalila era una mujer manipuladora, filistea, inconversa, impía, de un pueblo pagano e incircunciso, ¿no? Y era una mujer al parecer muy hermosa y Sansón estaba totalmente enamorado de ella, mejor dicho, estaba loco de pasión por ella, ¿no? Quizás Dalila le calentó la cabeza, ¿no? Con su belleza
y Sansón empezó a tener una vida de promiscuidad, ¿no? Y vivir en concubinato, en fornicación con ella, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Porque eso es lo común en esas sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que esa fue eh, la séptima desgracia de Sansón, enamorarse otra vez más, pero de una filistea, ni siquiera de alguien del pueblo judío, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a la octava desgracia. Entonces los filisteos conspiran con esta mujer, con Dalila, para que Dalila descubra el secreto de Sansón y Dalila le logra sacar a Sansón el secreto de su fuerza, ¿ya? Para que lo puedan someter, ¿ya? Entonces Dalila, para que vean cómo es la mujer inconversa, ¿no? Es manipuladora, mentirosa, engañadora, ¿no? Y se movía por el dinero, porque le habían ofrecido mucho dinero. Y Dalila, ¿no? Le llegó con sus tácticas amorosas, ¿no? Y sentimentales, lo manipuló tanto que al final le sacó el secreto de su fuerza a Sansón, que era el cabello, porque Sansón nunca se había cortado el cabello porque esa era parte del voto nazareo. Entonces ya, una vez que Dalila ya había descubierto el secreto, ¿no? La novena desgracia que le pasa es que le cortan el cabello mientras él duerme, ¿ya? Y los filisteos lo atrapan. Le quitan los ojos, ¿ya? Y lo llevan como esclavo a las tierras de filisteos para que trabaje como esclavo en la molienda de granos, ¿ya? En un molino, ¿ya? Entonces ya Sansón ya está encima de su desgracia, ya cae en la desgracia ya no solamente crisis moral, sino adicionalmente ya su salud, ¿no? La crisis física. Le han quitado los ojos, está ciego, ya no tiene la fuerza de antes porque le han cortado el cabello, ¿ya? Y ahora lo han esclavizado, ¿no? Entonces Sansón, que de lo que era como un príncipe, termina siendo como una larva que se arrastra en el excremento, ¿no? Y eso es lo que hace el diablo. Lo que el diablo quiere es que el creyente, el consagrado, termine su vida así, ¿no? Porque el diablo, como he dicho, vino para matar, para robar y para destruir. Él no va a cesar hasta hacer que el creyente termine su vida destruida, ¿no? Arruinada, emocional, moralmente, mentalmente, físicamente, ¿no? Quiere de verlo en el hoyo de la desesperación y en el foso cenagoso. Así quiere ver el diablo al creyente consagrado, ¿ya? Y así fue como terminó Sansón. Su vida se desgració totalmente, que era un niño que creció de chiquito dentro de las normas de la Torá, ¿no? De santidad, ¿no? Que había crecido siguiendo todos los mandamientos del Señor, terminó su vida totalmente destruida en todo sentido, ¿ya? Y al final estaba como esclavo en el tierra filistea. Pero miren, lo lindo de la historia es que al final Dios le da una nueva oportunidad. Sansón le pide a Dios fuerzas para que pueda él vengarse de sus enemigos, ¿ya? Eh, y finalmente Dios le concede que retorne sus fuerzas y al final de la historia de Sansón, Sansón hace de que se derrumbe el local donde están reunidos todos los enemigos más poderosos de los judíos, todos los enemigos más poderosos de Israel, que son los filisteos. Están ahí reunidos todos los altos mandos, ¿ya? Y Sansón hace de que se derrumbe ese local y muere, en el derrumbe muere Sansón con todos los altos mandos del pueblo filisteo, ¿no? Entonces, al final, el Señor le concedió a Sansón, ¿no? Las fuerzas para vengarse, ¿no? De derrumbar la casa, pero lastimosamente fue prácticamente un suicidio, ¿no? Entonces, la historia de Sansón es una historia realmente trágica, ¿no? Muy similar a la historia de este soldado de la película que les he contado, ¿no? En el Valle de las Sombras, ¿no? Protagonizada por Tommy Lee Jones, ¿no? Lo pueden ver en YouTube. Entonces es así como termina, así como quiere el diablo destruir la vida del creyente consagrado, del creyente santo, ¿no? Entonces por eso es bien importante que uno tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque este mundo es un mundo perverso, es un mundo malo, es un mundo que, en que estamos, es como campo minado, ¿ya? Es como campo minado. Entonces uno tiene que estar muy, muy apercibido, ¿no? Y entonces uno también tiene que tener calle, ¿no? Averiguar, ¿no? Porque lo peor es que un creyente sea un creyente tontito, ¿no? Inocentón, tontito, que se deje engañar, se deje manipular, que caiga fácilmente en las redes del maligno, ¿no? ¿No? La misma Biblia dice de que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes, ¿no? Y también la Biblia dice de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan, ¿no? O sea, mejor dicho, la causa del reino de Dios tiene muchos enemigos, ¿no?
Entonces, por eso el creyente tiene que tener mucho, mucho cuidado. Y esto lo digo sea para varones o para mujeres, ¿no? Por eso, ten mucho cuidado. El ataque hacia Sansón y el ataque hacia este muchacho en la película si bien fue de su entorno, de sus amigos y amigas, entre comillas, ¿no? Pues realmente detrás también está el maligno, ¿no? El maligno está detrás, pero también el maligno manipula a la gente no creyente de alrededor. Por ejemplo, yo estuve en una chamba que uno de los ingenieros me quería invitar a que vaya al burdel, al prostíbulo donde él es caserito, ¿no? Él es cliente ya, ¿no? Entonces, miren, en una de las chambas, uno de los ingenieros me quería invitar a ir al burdel donde él va a recibir los servicios de las prostitutas, ¿no? Y en otra chamba, casi todas las ingenieras querían llevarme al hostal con ellas, ¿no? Entonces, para que vean, y quiero que entiendan, ¿eh? ¿Saben lo que quiero decir, no? Cuando estoy diciendo de que casi todas las ingenieras me querían llevar al hostal, este, porque a buen entendedor pocas palabras, pues, ¿no? Por eso tienes que tener calle, pues tienes que tener calle. Este mundo es un mundo peligroso, entonces, lastimosamente en las iglesias no te enseñan absolutamente nada cómo sobrevivir en este mundo, ¿no? Los padres piensan que su hijo, ay, qué lindo mijito, se ha ido a estudiar con sus amiguitos, sus amiguitos, ay, qué linda mijita, ha ido a una pijamada con sus amiguitas. ¿Con sus amiguitas? ¿Con sus amiguitas? No seas tonto, pues papá, no seas tonto, pues mamá. Si tus hijos terminan mal, va a ser por tu culpa, ¿no? Y te digo a ti, padre creyente, madre creyente, ¿no? Tú vas a ser el gran responsable de la ruina de tus hijos por ignorante, ¿no? Por inexperto, por tonto, ¿no? Por no ser astuto, ¿no? Eh, como serpiente, ¿no? Porque también tienes que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente, ¿no? Como dice la Biblia. Entonces, tienes que tener mucho cuidado como no vayan a terminar tus hijos como el protagonista, este chico creyente soldado de la película, o como Sansón. Así no vaya a terminar tu hija así. Muchos cristianos, he visto que muchos cristianos han terminado con sus vidas totalmente arruinadas. Y en las iglesias no les enseñan absolutamente nada cómo sobrevivir en esta jungla, en esta selva. Absolutamente nada. Les enseñaban pura religiosidad, ¿no? Y puro ritualismo, quizás por ahí uno que otro mandamiento, pues no les daban absolutamente ninguna pauta para cómo sobrevivir en la vida, ¿no? No les daban, y encima, este, uh, todo era superficialidad dentro de las iglesias, jueguitos, superficialidad, ¿no? Y confraternidades, ¿no? Pero no había pautas para sobrevivir en este mundo tan terrible. Entonces, lastimosamente, las iglesias han caído en esta desgracia, ¿no? De no poder tener la capacidad de ayudar a la gente, a sus muchachos, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a sobrevivir en esta jungla de cemento, ¿no? Entonces, que esto sirva, ¿no? Esto no es para criticar o chancar a la iglesia, sino para que la iglesia se dé cuenta de la miseria en que está, ¿no? Cantidad de porcentajes impresionantes de gente cristiana que ha terminado en la ruina, ¿no? Apartadas del Señor, ¿no? Y con sus vidas arruinadas y destruidas, ¿no? Y como está de moda no hablar del diablo en las iglesias, entonces no hablan, ¿no? Porque no, que se van a asustar los miembros, ¿no? Eso suena fanatismo, ¿no? Eso no le gusta a la gente. Entonces ya, pues no hables del enemigo y vamos a ver cómo el enemigo destruye la vida de tus ovejitas, pues, ¿no? Y el principal responsable de esto va a ser no solamente el pastor, sino el liderazgo y los adultos de la iglesia, porque no me vengan a decir acá que el pastor es el único responsable. El responsable también es los padres de familia de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, son los corresponsables, ¿no? De toda esa desgracia, de toda esa miseria. Entonces, que esto sirva para que las iglesias también cambien sus políticas, ¿no? Sus planes de trabajo, ¿no? Y que realmente ayuden a las personas de la iglesia, a los jóvenes especialmente, a sobrevivir en esta jungla de cemento y que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga. Cuídense, chao.